necesitaban de trabajar más duro, ¿no? Necesitaban deshacerse de su pesimismo sobre las posibilidades de la economía estadounidense y necesitaban liberarse de los programas gubernamentales disfuncionales que, ojo, fomentaban la pobreza, la ruptura de las familias y la dependencia. Si esto les suena familiar es porque hasta la fecha siguen vivos ese tipo de percepciones, siguen vivas ese tipo de percepciones. No vamos a platicar en esta clase de eso, pero a lo mejor tienen el infortunio de encontrarse en una de mis clases en el futuro en el que sí tratemos este tipo de cosas más a profundidad. Entonces, ese tipo de imagen de política pública empezó a generar un cambio de enfoque, o sea, empezó a generar otro monopolio de política pública. ¿Y en qué consistió ese cambio? En que la acción contra la pobreza empezó a declinar y luego permaneció estancada al mismo tiempo que el número de pobres iba creciendo y que la pobreza obviamente se hacía más profunda. 15 años más tarde de que Ronald Reagan deja la presidencia en Estados Unidos, Bill Clinton, un presidente demócrata, declaró que era una de sus intenciones acabar con la asistencia social tal y como se conocía y se procedió a modernizar los temas de la asistencia en efectivo. Y se endurecieron muchísimo la forma en que se otorgaban prestaciones a las personas pobres. Es decir, se les otorgaba siempre y cuando pasaran una serie de pruebas sumamente duras para demostrar que efectivamente merecían asistencia gubernamental. Entonces, como ven, en la década de los 70 esa discusión pública, la imagen de la política pública empieza a cambiar sobre la manera en que son concebidos el fenómeno de la pobreza y de los pobres, y se empezó a cambiar de una atención a los elementos estructurales de la pobreza a una atención en los elementos individuales de la pobreza. Y se empezó a reafirmar este discurso estigmatizante de que los pobres son tramposos, que son gente holgazana, que no está dispuesta a trabajar y que el gobierno lo único que hace es fomentar ese tipo de actitudes otorgándoles prestaciones muy generosas, ¿no? La idea entonces era, la idea de los autores, uno de ellos, de este estudio específico del que estamos platicando, es uno de los autores de la teoría del equilibrio interrumpido, Frank Baumgartner. Se propusieron pues rastrear cómo ha cambiado la conversación en los Estados Unidos sobre los pobres durante casi 50 años y demostrar cómo esos marcos cambiantes, esa contextualización del fenómeno, esa contextualización de la imagen de política pública constituye una explicación simple y convincente de cambios igualmente sustanciales en la generosidad relativa de los Estados Unidos de las políticas públicas hacia los pobres. ¿Cómo hicieron su estudio ellos? Hicieron un análisis de medios, porque a final de cuentas, ahí lo tienen en negritas en la diapositiva que están viendo. La idea era rastrear cómo cambia la percepción pública y la conversación en un país sobre el tema de la pobreza. Entonces ellos decidieron, bueno, ¿esto cómo lo podemos rastrear? Pues podemos hacer un seguimiento de medios, de los medios de opinión pública, ¿no? Y establecer distintas categorías para definir ciertos temas relacionados con la pobreza. Así se procede a hacer el análisis. Obviamente estoy dándoles la metodología de manera muy simplista, pero más o menos así es como procedieron. Primero, datos de contexto. Esta gráfica que están viendo representa la cobertura de historias relacionadas con la pobreza de acuerdo a los años en distintos medios de comunicación. No incluí ahí cuáles son los medios que ellos están analizando, pero están algunos de los medios más importantes impresos en Estados Unidos. La línea negra, que es la fuente principal de información que ellos analizaron, es el New York Times. Entonces, la gráfica lo que representa, el eje
el eje el eje vertical, siempre me confundo si son las abscisas o las ordenadas, siempre me confundo, el que me pueda corregir me corrige, pero el eje vertical de la izquierda lo que representa es el número de las historias que existen por año, por periódico. Entonces se dan cuenta que mientras más alto sea, quiere decir que había más historias relacionadas con el tema de la pobreza. Y fíjense cómo hay un pico importante por ahí de entre el 65 y el 70, que es cuando se instrumenta precisamente esa idea del programa de la guerra contra la pobreza. Y esa tensión en los medios empieza a bajar después de los 70s. Y luego viene el tema del cambio de la conversación pública en los 70s, de lo que platicábamos con Ronald Reagan, y cómo el tema de la pobreza es cada vez, la atención a la pobreza en los medios es cada vez más bajo, más bajo, más bajo. Hasta que luego hay un repunte por allá a mediados de la década de los 90, que es cuando el periodo que hablábamos precisamente con Bill Clinton, cuando él decide reformar el tema de la asistencia a los pobres en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, esto es para que se den una idea de la cobertura que había en temas relacionados con la pobreza en Estados Unidos. De alguna manera, esto es un indicador directo de cómo un tema va dominando la agenda. Mientras más presencia tenga en los medios, pues obviamente más presente estará en la construcción de esa dichosa agenda pública, ¿no? Bueno, ellos entonces hicieron una clasificación de los tipos de historia, de acuerdo a los años, que dominaban el tema de la atención a la pobreza, de cómo se conceptualizaba la pobreza de acuerdo a esas historias contenidas en los medios. La gráfica, el eje vertical de la gráfica representa el acumulado total de cómo se conceptualizaba cada uno. Ya no traduje la gráfica, pero la traducción de las categorías está en la parte derecha de la pantalla. ¿Cómo podemos leer esto? Bueno, que en la década de los 60, la gran mayoría de las historias estaban relacionadas con esta categoría. Hasta a principios de los 60 era casi el 80% y luego baja un poco hasta por ahí del 60% de las historias que estaban relacionadas con esta categoría, que era la miseria y el abandono. ¿De qué se trataba esa categoría? De que los pobres constituyen una sociedad separada que vive en barrios marginales, urbanos o en decadencia rural. Ese era el tono general del 60, de casi el 80% de las historias y luego casi el 60% de las historias. Y si se fijan, eso empezó a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir y otros fueron ganando más importancia. Otra de las categorías era la del desorden social, que también tenía aquí una parte importante de cobertura en la parte de los 60s y los 70s y también va bajando, ¿no? Esa categoría de desorden social era que los pobres cometen delitos, se amotinan en las calles y por tanto esto hace que los políticos tengan que poner atención a los peligros, a los riesgos que implica no abordar las preocupaciones de los pobres, ¿no? O sea, constituye un riesgo para la estabilidad no atender las necesidades de la gente pobre. Y luego aquí había otro, la línea negra gruesa, que se trata de historias relacionadas con otra categoría llamada o denominada barreras económicas y físicas. Es decir, que los pobres no tienen dinero debido a ¿qué? A condiciones económicas temporales, como por ejemplo crisis, periodos de desempleo prolongado, a temas relacionados con las discapacidades o temas relacionados con la vejez. Eso también ocupa una parte importante de la discusión. Si se fijan, hasta 1970, esas tres categorías, miseria y abandono, desorden social y barreras económicas, constituyen prácticamente arriba del 90% de las historias que tienen que ver con el tratamiento de la pobreza. Y luego esos tres acumulados, o sea, desde esta línea gruesa negra hacia abajo, cómo ese acumulado va bajando. De más del 90% en la década de los 60 a los 70 hasta ocupar solo alrededor del 42%, 43%, por ahí de mediados de la década de los 90. Eso quiere decir
que el tono de la conversación cambió y el tema de la pobreza se empieza a conceptualizar de manera diferente. ¿Y cuáles son las categorías que reemplazan a esas otras tres? Pues es la categoría, primero, de la pereza y la disfuncionalidad, esta categoría que en inglés se llama lazy, y que en términos generales se refiere a que los pobres evitan trabajar y se contentan con quedarse en casa y tener hijos. Esta idea de que los pobres es gente holgazana. Eso empieza a dominar la conversación pública en Estados Unidos en torno al tema de la pobreza. Pero también se ve muy influenciado por otra categoría, que es esta última, que es la categoría del cheat o del cheating, que es el engaño. Los pobres se aprovechan del sistema de bienestar para enriquecerse y obtener beneficios inmerecidos. Así como la historia que platicaba Ronald Reagan de Linda Harris, de que tenía 5 maridos muertos que no existían y que tenía 80 nombres diferentes para cobrar distintos beneficios. Vean cómo esa parte cobra un espacio importante de la conversación pública precisamente en los años de la campaña de Ronald Reagan, por ahí de mediados de los 70. Así es como se configura el discurso público en torno a los pobres de acuerdo a la cobertura de medios, del análisis que hacen Rose y Baumgarten. Fíjense cómo cambia la conversación de estar concentrada en esta parte de la gráfica, en la primera parte, de la década de los 60 a los 70, de estar concentrada en factores hasta cierto punto estructurales que no pertenecían tanto al individuo, a estar dominada por esta otra idea. Dominada por la idea de que los pobres es gente perezosa y gente disfuncional que no quiere trabajar, básicamente. O que además de eso son tramposos, ¿no? Andan buscando ver cómo engañan al sistema para cobrar los beneficios. Bueno, entonces, ¿qué dice? A final de cuentas, en buena medida, la teoría del equilibrio interrumpido se trata de ver cómo se van influenciando los temas de agendas, que incluyen la agenda que a final de cuentas va a provocar la estabilidad en la política pública o cómo se va a interrumpir el equilibrio y cómo va a haber periodos de cambio, ¿no? De reemplazo de imágenes y de monopolios de política pública. La forma en que el público ve o concibe un problema determina sus posibles soluciones. Esto lo dice John Kingdon, que es el autor del siguiente enfoque que vamos a ver. Entonces, regresando al ejemplo, si los hacedores de política pública, si los hacedores de política pública creen que la asistencia social impide que los beneficiarios trabajen, entonces van a buscar alternativas que impliquen que un gobierno sea más tacaño, porque va a reducir la ayuda y esto de alguna manera resolvería el problema de la dependencia. Pero esa es una imagen de política pública, un gobierno tacaño, que sea mucho más estricto en el término de cómo entrega los apoyos a la gente pobre. Pero por el otro lado existe otra imagen de política pública que era la que dominaba la conversación pública en los 60 en Estados Unidos, que es si el problema de la pobreza deriva de barreras económicas, entonces las alternativas de solución probablemente van a recomendar a un gobierno más generoso, un gobierno que invierta más educación o que cree empleos. ¿Ok? Aquí ustedes están viendo las distintas formas de contextualizar el problema de la pobreza y el tipo de imagen que se va a generar en cada caso y el monopolio que puede determinarse en cada caso. Bueno, para que vean las gráficas entonces, aquí está acuérdense que en el equilibrio interrumpido las imágenes de política son una mezcla de emociones y de hechos empíricos. Bueno, aquí están los hechos empíricos. Esta gráfica que están viendo en pantalla representa el número de pobres. Es la línea sólida negra. La línea punteada es la de arriba. La que nos interesa en este momento es el número de pobres, que es esta línea sólida negra. ¿Cómo había 40 millones de pobres a principios de la década de los 60, y cómo ese número cae
hasta su mínimo histórico de aproximadamente 12 millones en el año 1974, por ahí. Pero acuérdense que luego entró Ronald Reagan y la conversación cambia. Y vean cómo el número de pobres empieza a crecer, baja un poco, crece otra vez, baja un poco y crece otra vez hasta alcanzar en el 2010, más o menos, los 45 millones. La línea punteada es la tasa de pobreza, no tiene sentido que la platiquemos. Aquí lo que nos interesa es el número de pobres. Cómo en un momento en que la conversación pública habla de problemas estructurales y de por qué es importante tratar con la pobreza, el número de pobres cae. Y cuando esas explicaciones de la pobreza se modifican y cambia la conversación pública y se rompe la imagen de política pública que existía y por tanto el monopolio, el número de pobres crece. ¿Ok? Bueno, esta siguiente gráfica es una gráfica que construyen los autores tomando en cuenta los presupuestos orientados a tratar con temas de pobreza en Estados Unidos. Y a partir de eso construyen una cosa que se llama, o que ellos llamaron el índice de generosidad de gobierno. Acuérdense que ellos decían, pues se puede construir una imagen de política pública de un gobierno generoso o de un gobierno tacaño. Mientras más alto sea el número, es un gobierno más generoso. Mientras más bajo sea el número, es un gobierno más tacaño. Entonces, vean cómo en el eje de el crecimiento de ese índice de gobierno va creciendo hasta alcanzar un tope a finales de los 70s y luego va bajando hasta alcanzar mínimos a niveles de los 2000. Esto de alguna forma lo que ilustraría es que mientras que el gobierno era más generoso en determinada época y mucho menos generoso en otra época. Entonces, esto no nos explica mucho en esta gráfica específica porque no toma en cuenta el tema de la evolución de la conversación pública. Pero cuando lo combinamos con la cobertura de medios, cuando la conversación pública en esta gráfica que tienen aquí, que es la línea sólida, esta línea sólida negra, y que representa qué tan generosa es la conversación pública en términos del tratamiento de la pobreza, eso a final de cuentas va a reflejarse en este otro tema, pero no se refleja inmediatamente. Acuérdense que los cambios en política pública siempre son cambios que toman tiempo. No se reflejan instantáneamente. En este caso, se empieza a ver cómo esta cobertura generosa que existía en los medios en los 60s y que empieza a bajar en el tiempo, se va a reflejar en el declive de los presupuestos y del índice de generosidad, de qué tan generoso, tacaño es el gobierno en el tema de asistencia a la pobreza. Y cómo este pico que se alcanza a mediados de los 70 se ve reflejado y la caída precipitada que tiene se ve reflejada 10 años más tarde. Entonces, la conclusión de este tipo de estudios, para lo que nos ayuda, por ejemplo, el enfoque de la teoría del equilibrio interrumpido, es para ver cómo esos cambios, esa interrupción en el equilibrio, por un lado, de un enfoque más o menos generoso en torno a la política contra la pobreza o un enfoque más tacaño, se va construyendo a lo largo del tiempo y efectivamente hay un periodo de quiebre donde se interrumpe el equilibrio de un marco generoso
a un marco mucho más restrictivo. Y como esto da pie a un periodo de estabilidad en el tiempo que se viene prolongando, en este caso, más o menos desde en el tema de la cobertura, se va prolongando desde antes de los 80 hasta la fecha, y en término de los presupuestos se va más o menos manteniendo igual o estable de la década de los 90 para acá. Por esa idea de que la conversación pública sí evidentemente va a afectar la composición de la imagen y del monopolio, pero los cambios no van a ocurrir de la noche a la mañana, sino que en el caso de los presupuestos orientados a los temas de pobreza, pues tomaron hasta 10 años para hacer ajustes de esa manera y reflejar la conversación pública. Es decir, reflejar esa imagen de política pública de un discurso estigmatizante de los pobres, un discurso en el que priva la idea de que el pobre tiene que ser una persona autosuficiente y responsable de sí misma y el gobierno no tiene que inmiscuirse en los asuntos, y por tanto eso da pie a que se genere un monopolio de política pública acorde a esa imagen, o sea, un gobierno tacaño o avaro que no invierta en los pobres. Hasta ahí, dudas, comentarios. Ahí terminamos con el enfoque de equilibrio interrumpido. ¿Qué les parece? Oiga, maestro, yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Usted me haga una observación así muy breve. Ahorita, ¿usted qué opina sobre el apoyo que se da de becas a nivel bachillerato? Igual que el apoyo que se da de becas en algunas licenciaturas, pero a partir de los 29 años, de construyendo el futuro. ¿Usted qué opina de eso? Ah, y en el, porque es que eso me lo tienes que preguntar, es que eso me lo tienes que preguntar en otra clase, en él, no en esta, porque nos saca mucho del tema. Y lo peor del caso es que si me tocas ese vals, no voy a dejar de bailar y se me va a acabar el tiempo. Pero bueno, voy a intentar darte una respuesta lo más económica que pueda, de entrada. Y ¿quién abrió su cámara? Bueno, Toño, que bueno, voy a platicar con Toño. Anel, abre tú también tu cámara para platicar contigo. Voy a intentar dar una respuesta a eso. De entrada, y de acuerdo, por ejemplo, a lo que estábamos viendo en esta percepción que hay en torno a cómo debe ser tratada la pobreza, yo soy de la idea de que hay que tener un enfoque generoso, así como platicábamos en el ejemplo que estamos viendo, ¿no? Yo no soy jamás voy a ser de la idea de que hay que estigmatizar o castigar a los pobres y que hay que ponerle medidas draconianas para que justifiquen que se les están dando los apoyos. En ese sentido, yo nunca voy a criticar ese tipo de becas. Lo que voy a criticar, en este caso, es la forma en que se está instrumentando ese tipo de medidas, que están más orientadas a una suerte de control clientelar o de construcción de clientelas. O sea, el PRI de los 70s, te doy para que me apoyes. ¿Ok? Entonces, ahí hay dos cosas contrapuestas, Anel. Por un lado, medidas que técnicamente y socialmente deben ser legítimas y aceptadas, con la práctica subyacente política del uso de ese tipo de instrumentos. ¿Cuáles son de los graves problemas que hay en la educación pública de este país? El abandono en la media superior. Esto lo acabo de presentar en un seminario nacional la semana pasada. Están viendo la gráfica, ¿verdad? Pero mocha, creo. Sí, está mocha. A ver, ¿cómo le corregimos aquí? Ahí se ve completa, ¿no? Sí. Esa es la tasa de abandono por ciclo escolar.
Y el abandono es en términos porcentuales, ¿cuánta gente abandona, no? El asunto es que es un grave problema que existe en la educación, en el sistema de educación pública en México. Para que se den una idea, si ven bien esto, ¿verdad? Esta pirámide que está ahí. Es más o menos, esa es la evolución de 100 estudiantes que entran a la primaria. Entran 100, de 100 que entran, 98 terminan la primaria. De esos 98 que terminan la primaria, solo 86 terminan la secundaria. Y luego aquí viene el bajón fuerte, uno de los bajones fuertes, uno de los atorones fuertes. De esos 86, solo 64 terminan la media superior. Y de esos 64, solo 21 terminan la universidad. Y de esos 21, nada más 4 terminan maestría y nada más 1 termina el doctorado. Entonces, ¿qué les... esto es otra, reitero, esto es otra cosa. Pero ¿qué les quiero ilustrar yo con esto? Con estas gráficas. Que el problema del abandono es un problema sumamente importante en el tema de la educación. Entonces, uno de los factores que es relativamente presente en el tema del abandono es el tema de abandono por falta de recursos. Entonces, como política pública tiene mucha lógica instrumentar un esquema de becas así para tratar de evitar el abandono. El grave problema de eso es que no hay una continuidad o la beca únicamente te sirve como instrumento de retención en la escuela sin enfocarte en el tema de la calidad. Porque el grave problema ahora es que sí, y efectivamente nosotros hicimos este estudio del abandono viendo cómo se comportaba en el tema de la pandemia, antes de la pandemia y luego durante la pandemia. A ver si alcanzan a ver aquí como algo que les quería platicar con esta gráfica que ahí está empalmada. Pero, por ejemplo, ahí se dan cuenta de que nosotros construimos un índice, más o menos como el de Ross y Baumgartner, de qué tanto influyen ciertas variables estructurales en el abandono. Entonces, mientras más existan esas variables estructurales, como más recursos que se invierten en las escuelas, menor es la tasa de abandono. Mientras más a la derecha esté, quiere decir que hay muchísimo más inversión en las escuelas, que hay mucho más inversión en conectividad, que la rectoría sobre el sistema de educación depende de secretarías y no de institutos. O sea, factores estructurales relacionados con el abandono. Y mientras menos inversión haya, mientras menos conectividad haya, más alta es la tasa de abandono. Entonces, todo esto, a final de cuentas, lo que quiero yo decir es que la medida como tal de las becas ayudan a resolver parte del problema, pero no resuelven el problema completo. Porque para resolver el problema completo, mira, yo hice una conceptualización de lo que es el abandono escolar y que tiene que ver con todos esos factores. Las becas únicamente te van a atender esto, la parte de arriba de ese diagrama. Tendrías que tener, para efectivamente abordar el problema del abandono, tendrías que tener instrumentos de política pública que tratan con esto, con aspectos individuales del individuo, de la persona, perdón, con aspectos del entorno escolar y con aspectos del entorno sociofísico donde están las escuelas y donde los niños van a clase, o los jóvenes van a clase. Porque las becas únicamente atienden esto. Entonces, así, para responder otra vez para intentar responder tu pregunta, Anel, si bien yo nunca voy a criticar una medida de esas, lo que sí voy a criticar es su instrumentación.
que en este caso lo que yo critico es que se haya abandonado un esquema de becas que funcionaba, que era progresivo, que contaba con diferenciaciones entre hombres y mujeres, entre las condiciones del hogar, como era el Prospera, y se haya reemplazado por una medida que uniformiza a todos, seas hombre, seas mujer, tengas 15, tengas 17, seas del entorno rural o seas del entorno urbano. Entonces, en lugar de haber hecho eso, esa medida, lo que se podía haber hecho era mejorar Prospera, que tenía muchas críticas, que podía tener muchas críticas, sí, pero que era un programa, el único programa que ha funcionado por más de 3 sexenios consecutivos, y además de administraciones políticas diferentes. Y se reemplazó por una medida que busca atender más gente, que no la atiende. Ningún programa ha atendido más gente que Prospera, Oportunidades Prospera, que busca atender a más gente, no atiende más gente y además la atiende de peor manera, porque además le quitaron los otros componentes, que era el tema de la educación, perdón, el tema de la atención a la salud, que era importante. Entonces, cuando consideras todos esos aspectos desde el punto de vista de una política más integral, pues te das cuenta de que no tienen mucho sentido. Y en el caso de los jóvenes construyendo el futuro, ese sí es un fracaso absoluto, rotundo. Es un programa opaco, plagadísimo de corruptelas, orientado a la construcción de una clientela sin lógica, porque, por ejemplo, yo en algún momento, hablando de mi experiencia como burócrata, Toño, que me decías hace rato, como decíamos cuando éramos jóvenes, me perro confundiste. Que me decías que cuando era burócrata, yo estuve trabajando como director de vinculación en un consejo de ciencia y tecnología en el vecino estado de San Luis. Y yo tenía a mi cargo un programa de CONACYT que se llamaba, porque ya no existe, se llamaba Maestros y Doctores en la Industria. Y que era exactamente lo que hacen Jóvenes Construyendo el Futuro, pero para personas con maestría o doctorado. O sea, lo que se buscaba era que personas que tenían una maestría y un doctorado que no tenían trabajo, buscar insertarlos en una empresa para que contribuyeran con la empresa. CONACYT contribuía con la mitad del salario, la empresa tenía que contribuir con la otra mitad. Eran más o menos salarios buenos, era un esquema más o menos bueno. Para maestros, si mi memoria no me traiciona, la empresa, CONACYT ponía 10,000 pesos y la empresa tenía que poner otros 10,000 pesos. Para los que tenían doctorado, la empresa ponía 15,000 pesos y CONACYT tenía que poner otros 15. Entonces eran salarios competitivos, ¿no? Con la idea de que una vez que terminaran con el proyecto, que por lo general eran proyectos de un año, la empresa se quedara con el maestro, con el doctor, y absorbiera por completo su plaza, ¿no? Entonces se generaba un empleo, a pesar de que se subsidiaba al principio, se generaba un empleo en un segundo momento, y ya ubicabas además a tu personal con capital humano, que no me gusta a mí, nunca me ha gustado el tema de la expresión, los colocabas en la industria, ¿no? Para generar procesos de innovación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la experiencia de ese programa? Pues que un número muy bajísimo se quedaba en las empresas. Bajísimo. El 10% o incluso menos. Entonces, en rigor, ¿qué era lo que estabas haciendo? En rigor, lo que hacías era subsidiarle a las empresas su costo de contratación de personal. Porque muchas veces los maestros o los doctores desarrollaban productos dentro de las empresas. ¿Y quién se quedaba con el producto? Pues la empresa. Bueno, como esta administración se caracterizó por cualquier cosa, menos por ser gente pensante y más bien por andar innovando cosas, no tomaron en cuenta ese tipo de experiencias.
Y el Jóvenes Construyendo el Futuro lo que quiere hacer eso, ¿no? Es uno de los grandes problemas es que la gente, los jóvenes en esa edad, jóvenes, los de 25 a 29 ya no necesariamente son jóvenes, pero bueno, vamos a suponer que sí. Muchos no tienen las habilidades para insertarse en el mercado laboral. Entonces, bueno, se les financia un periodo de capacitación. Eso está bien. Pero, ¿qué es lo que sabemos de cómo se ha implementado el programa? Pues ya sabemos, ¿no? Está lleno de triquiñuelas, de empresas fantasma, de empresas o empleadores que coaccionan a los muchachos a que les den la mitad de lo que les llega de beca, que en muchos casos, a mí me tocó conocer, y se los platico aquí en confianza, creo que fue de las últimas salidas que tuve a participar en eventos académicos en Europa antes de la pandemia. Conocí a un fulano que estaba haciendo su maestría, creo, en Europa y que tenía beca de Jóvenes Construyendo el Futuro. Pues, ¿por qué no? ¿Que no se supone que tiene que estar empleado aquí? Pues bueno, estaba en Europa estudiando. Entonces, pues aquí el ejemplo de ese programa específico de Jóvenes Construyendo el Futuro es un ejemplo clarísimo de lo que no debes hacer, de casi todo lo que no debes hacer. Yo no cuestiono, y reitero, nunca lo voy a cuestionar, el hecho de que apoyemos a quienes más lo necesitan. Jamás lo voy a cuestionar. Lo que sí voy a cuestionar es la forma en la que lo queremos hacer, porque a final de cuentas, el ejemplo ese concreto, ¿no? O sea, si una persona está estudiando un posgrado en Europa, seguramente necesidad no tiene, o no tiene mucha. Entonces, ¿por qué esa persona tiene además una beca que no está usando para lo que se supone que tiene que usar? Entonces, es la perversión completa de este tipo de esquemas. ¿Y qué es lo que va generando esta perversión completa? Va generando, Anel, una corriente de opinión negativa contra eso. Y yo me tengo que andar peleando con mis amigos o mis colegas que dicen que no, que a los pobres los tienes que controlar porque mira, pues es que abusan. Cuando no necesariamente son ellos, sino que es el sistema el que promueve ese tipo de prácticas nefandas, ¿no? Entonces, de una manera bastante oblicua y circular, Anel, intenté contestarte sin irme mucho más allá en ambos temas. No sé si te satisface o no la respuesta o si querías que te contestara otra cosa que yo no te capté. No, sí, sí está bien, maestro. Sí, sí está bien. ¿Cuál es tu inquietud? No, esa de cómo se está, sí, cómo se está manejando ahora. Es que la cosa, volvemos con el mismo asunto. Una cosa es el asunto de cómo conceptualizamos las cosas. Si, como en el ejemplo que les acabo de dar, tenemos un marco más o menos generoso en torno a problemas sociales, o tenemos más bien un marco más o menos tacaño, ¿no? De cómo tratamos esos problemas sociales. Entonces yo siempre voy a estar del lado de la generosidad. Esa es una parte, esa es la parte, digamos, conceptual o abstracta. Con lo que siempre voy a estar en desacuerdo es con la parte práctica, con la parte de la implementación, de la instrumentación de la política pública. Y estoy por publicar de hecho ayer mandé el manuscrito corregido de un capítulo de un libro donde yo cuestiono precisamente esto, ¿no? La construcción de la narrativa de este sexenio, de que era, ya saben, ¿no? De que no somos iguales y ya no es como antes y somos diferentes y primero los pobres y todo esto. Y en el documento ese yo lo que hago es un análisis de cómo se construye esa narrativa y cuáles son los indicadores empíricos que dicen que esa narrativa no dice absolutamente nada en los hechos, sino que es exactamente igual que antes, nada más con otro discurso. Ya que salga publicado, si alguien tiene interés y si en algún momento les vuelvo a dar otra clase, pues a lo mejor lo podemos platicar, ¿no? Ari, tenías la mano levantada desde hace mucho. Sí, profe, es que quería preguntarle, usted que dice que trabajó en el CONACYT,
No en el CONACYT, en el COPOSIT, así como el COSIT de aquí, Ajá. pero de San Luis. Bueno, es que haga de cuenta que yo solicité una beca de Madrid de CONACYT, Ajá. ahí en CONACYT, y sí fue aceptada. Y haga de cuenta que me dice que, bueno, antes de que fuera aceptada y me dijeran que sí había sido aceptada, me hablaron para decirme que como habíamos puesto un dato mal, porque en ese momento que nos dijeron, ¿saben qué? Está la convocatoria abierta, nosotros estábamos en quinto semestre, entonces nosotros estábamos cursando quinto semestre. Ahorita estamos en sexto semestre. Ajá. Pero en ese momento que hicimos lo de la beca fue cuando hicimos las inscripciones y entonces ya se supone que estábamos inscritas a sexto semestre, ¿verdad? Sí. El caso es que decían ellas allí que pues se supone que estábamos en quinto semestre y que iba a haber un problema y que si a mí me tocaba la beca, yo iba como que, o sea, que si me llega la beca, me dijeron, si te llega la beca y si eres aceptada y todo, vas a tener que regresar todo el dinero a CONACYT, porque no vas a terminar en el tiempo en el que dijiste. Pero le digo, es que se supone que yo estoy ya en sexto semestre. O sea, de hecho, yo ya había hecho mi inscripción y mi pago de sexto semestre. Entonces yo le decía, pues es que yo ya estoy en sexto semestre. Y me dicen, no, es que las fechas y que es un problema y que no sé qué. Creo que sí, bueno, por decir, yo eso de la beca ya, pues supuestamente sí fue aceptada, pero lo voy a dejar así como dinero perdido, por si no vaya haciendo la de malas que también me meten problemas legales, ¿verdad? Porque me dicen, es que tienes que terminar en tiempo y forma y que tú vas a tenerles que pagar todo el dinero y que si no, ay, no, ya está bien ajustado. ¿Pero quién te dijo eso? De ahí de CONACYT, ¿verdad, Daniel? Es que a él también le pasó algo similar. Luego nos dijeron. Sí, pero a ver, según estoy entendiendo, a ti te registraron tu solicitud como con quinto, ¿verdad? No, pero tú ya estás en sexto. Como en sexto semestre. ¿A ti Entonces, te la registraron como en sexto? Ajá. Cuando estabas en quinto. Cuando estaba en quinto. Y o sea, es que yo ya había pasado a sexto semestre. Entonces, cuando la maestra nos manda la convocatoria. La convocatoria, yo ya había hecho, eso fue en septiembre, los primeros de septiembre. Sí. Entonces yo ya había hecho el pago porque para esa semana nos dijeron que eran ya las inscripciones para sexto semestre. Entonces yo ya hago el pago de sexto semestre, yo llevo ya mi ficha de pago y todo, y me dicen, allí las de CONACYT, bueno, no las de CONACYT, los del mismo de rectorial, de allí de la UAS, las personas con las que tenemos conecte, como quien dice, ¿verdad? Las que nos explicaban todo lo de la beca. Ellas nos dicen, no, pues ¿saben qué? Es que ustedes pues, tuvieron ese error, ahorita ustedes están en quinto semestre aún, no están en sexto, y le dije, no, pues es que yo, pues no me fijé, le dije, pues o sea, en sí, cuando la maestra me dio la constancia, me dijo la maestra, ¿sabes qué? Están o sea, pues en sexto semestre, y yo la leí, pues yo dije, sí, pues ya pasé sexto semestre, ¿verdad? Entonces ya cuando me hicimos la solicitud y todo, pues a mí me parecía, de hecho, ya así como que todo ya, o sea, la fecha en cuando iba a terminar y todo, y yo, pues ni le tomé importancia, o sea, yo como iban diciendo ellas así en la videollamada y como éramos muchas, pues yo estaba así como de que acatando las órdenes de ellas, pero checando lo mío. Entonces, pues sí, dije. No te preocupes. Dije, sí, está bien. No y ya antes que me marcaron y me dicen, ¿sabes qué? Si te toca la beca vas a tener que regresar todo el dinero y que no sé qué y no sé cuánto, porque CONACYT es muy restringido y que con esas órdenes y que acata siempre las órdenes. Pero de todas maneras yo dijo, si nos mandaron en el periodo de inconsistencias que tenía la INEMAT, entonces ahí yo mandé mi constancia de que yo había tenido el error de que, porque también dijeron eso, pongan que ustedes yo había que yo estaba en quinto semestre en ese tiempo, pero que pues, me había equivocado y ya estoy jugando eso. Y no sé qué, mucho leche. Sí, y sí fui aceptada por eso. Mira, no te preocupes tanto por eso. No pasa nada. Te lo digo, si no pasa nada. Nadie te va a meter a la cárcel ni te van a hacer regresar el dinero.
Esto es únicamente, desde esta perspectiva, ¿se fue Ariadna? ¿Sí estaba? No, nada más cerró la cámara. Sí estás ahí. No, ciérrala, si estás batallando con la conexión, ciérrala, nomás para que saber, nomás para saber que me estás escuchando. No pasa nada. El asunto nada más es que tú tengas perfectamente claro y que puedas documentar esa historia que me estás contando con documentos de cuál fue las fechas en las que la convocatoria, tu solicitud, la información que tenía tu solicitud y lo que te contesta CONACYT. Entonces, eso te va a permitir a ti en algún momento justificar que no estés terminando en la fecha que te estén diciendo. Eso ya se hace un proceso de aclaración directamente con CONACYT, que no te van a resolver en un foro donde haya 500 o 50 personas. Eso se va a resolver en trámite que hagas directamente tú con CONACYT para aclarar esa inconsistencia. Pero no te preocupes, nadie te va a meter a la cárcel ni te van a ir a cobrar. No, y ya estaba bien asustada, profe. Dije, ay, no. Dije, ahora que ya cuando vi que sí, yo dije, nada, como quiera, a lo mejor ni me aceptan. Era mucho todo. Y no, pues sí, todavía siguen siendo muchas las que solicitan la beca, pero nada más de todas las que solicitamos fuimos 7, 8. ¿De todas, ¿a qué te refieres de todas? ¿De toda la escuela o de qué? Sí, creo que de toda la escuela, de todas las papás, porque hay personas que yo no conozco, bueno, personas que yo no conozco y en lo que nos mandaron, los correos toda la información a todas. Se está cortando mucho, Ari, no te estoy escuchando bien, pero bueno, entiendo tu asunto. Lo que te quiero decir es, no te preocupes, nada más ten perfectamente claro esta historia que me estás contando, documéntala en un escrito y ten a la mano todos los documentos que van a solventar esto. Desde las fechas de la convocatoria, la duración de la convocatoria, desde la emisión de tu constancia, el error ese que venía en la constancia. Y en todo caso, lo que va a suceder es que tú vas a traer un desfase de un semestre, ¿no? De la fecha de terminación a la fecha de terminación que viene en el convenio y a la fecha de terminación. Vas a traer desfase de un semestre, entonces eso se puede solventar. O sea, no te preocupes. Sí, porque me dijeron, ¿no? Que yo entonces tenía que estar como terminando antes y que tenían que hablar con la unidad académica como para que a ver si nos podían adelantar o algo, a ver cómo le podían hacer, ¿sí me entiende? Mira, los burócratas, por eso son burócratas, por eso yo en algún momento fui burócrata, porque somos gente burra, que no ponemos atención a la gente, ¿no? Y pensamos que la normatividad es lo que tiene que decir ahí y se tiene que hacer así. A mí, cuando me fui a estudiar el doctorado con beca CONACYT, yo tenía la aceptación para distintas universidades. Entonces, cuando meto el trámite, lo meto con las aceptaciones que tenía de una universidad en específico, a la cual fui. Pero tiempo después de que yo meto la solicitud, me llegan las aceptaciones de las otras universidades que eran mejores. Entonces, ya cuando me dan la beca, yo les hablo a CONACYT y le digo, oye, ya me diste la beca para esta escuela, para este programa. Los otros programas son exactamente iguales, pero son en otras universidades que tienen mejor ranking. ¿Podemos hacer el trámite administrativo para cambiarlo? Y me dijeron, no, es mucho complicaciones, mucho quilombo, ya ni le metas, ni le muevas. Entonces, ya no le moví y me quedé ahí y bueno, tuvo sus ventajas y tuvo sus desventajas. Si yo me hubiera machado en ese momento a que no importa el trámite que tenga que hacer, lo cambio, yo hubiera salido de otra universidad con más renombre. A lo mejor hubiera sufrido más, hubiera sufrido menos, no lo sé. No sabe, ese tipo de cosas son contrafactuales que no sabemos, pero todo fue por la estupidez de los burócratas de CONACYT que me dijeron, por no querer trabajar ellos, ya no le muevas, así déjale. Pero son cosas que se pueden hacer. Eso lo sé ahora, ya después de que trabajé, de que fui becario, de que trabajé en cosas de esas, que conoce uno un poco el sistema, que ya es más viejo y que ya no ves las cosas así tan
tan joven, como con una visión tan bisoña como la puedes tener tú, así más inocente, y ya ves las cosas con otra dimensión y sabes que no pasa nada. Entonces tú tranquila, nada más lo que sí hay que hacer, y eso sí que no se te pase, es que hay que hacer solventar esa inconsistencia y que tú tengas los medios para solventar esa inconsistencia, que no es porque eres una alumna burra o porque estás acarreando, porque te estás gastando la lana en otra cosa, sino porque simple y sencillamente fue un error administrativo, nada más. ¿Ok? Entonces tú tranquila con eso. Salud. Bueno, gracias, profesor. Pero estábamos hablando del equilibrio interrumpido. Ya lo interrumpimos mucho. El equilibrio se interrumpió y otra vez estamos desfasados. Ya son 10 minutos, yo creo que ya ni vale la pena que les exponga mi enfoque favorito. Ya terminamos el equilibrio interrumpido. Sí, ya habíamos terminado el equilibrio interrumpido. Esta era la última diapositiva. Seguía ¿qué? Seguía de corrientes múltiples. El enfoque de corrientes múltiples. Este es mi enfoque favorito. Y lo que podemos aprovechar es estos 10 minutos para platicarles un poco de lo que yo estoy haciendo, para que se den una idea nada más. Ya lo abordamos con más detalle la próxima semana, que será la última sesión. Y sirve que le dedicamos menos tiempo al enfoque que menos me gusta, que es el constructivismo, ¿no? No sé si... Bueno, voy a parar la grabación ahí porque ya esto ya no tiene sentido. No sé, a menos de que tengan alguna duda del equilibrio interrumpido. No, profe. Nada más el autor es John Kingdom, ¿no? John Kingdom, ajá, el del enfoque de corrientes múltiples es John Kingdom. Bueno, habla su propuesta es del cesto de basura. Correcto. Y ventana de oportunidad. Qué bárbaro, Toño, así me gusta que haya gente que viene preparada a clase. Mira, voy a ponerles aquí rápidamente este asunto. ¿Dónde está? De lo que está hablando Toño. Y voy a empezar por el final, ¿no? Pues ni modo. Ya la siguiente semana platicamos un poquito. Al cabo, Toño ya leyó eso. ¿Por qué es mi enfoque favorito? Porque aborda el tema de la política pública desde distintas perspectivas que me parece, luego, por ejemplo, sus otros maestros, no tienen muy claras y terminan metiendo en la licuadora todos los elementos. ¿Se acuerdan que yo les decía, no? El gran problema cuando hablamos de política pública es no saber distinguir las esferas, lo que corresponde propiamente a la técnica, a la instrumentación técnica, al diseño técnico de una política pública, como puede ser, los Construyendo el Futuro o las becas a media superior, o las becas a madres solteras, ahora que Ari puso el tema sobre la mesa. Y lo otro es la cuestión política. Cuando no distinguimos esas esferas, pues tenemos problemas a la hora del análisis, ¿no? Entonces acabamos justificando cosas técnicas por cuestiones políticas o acabamos justificando cuestiones políticas por cuestiones técnicas. Y eso analíticamente no es válido. Por eso se llama análisis, porque tenemos que descomponer los problemas en distintos factores, distintas variables que nos permitan entender a profundidad por qué pasan o no pasan las cosas que dijimos que iban a pasar. Entonces, redondeando, ¿por qué me gusta a mí el enfoque de corrientes públicas? Me gusta porque hace esa separación. Me gusta porque tiene, por un lado, la identificación de los problemas públicos, como pueden ver en el recuadro rosa de la esquina superior izquierda. Separa cuáles son las cosas específicas del problema, por ejemplo, el problema del abandono escolar, por ejemplo, los problemas de la pobreza, los problemas de seguridad. Y luego, desde otra perspectiva, aborda la política pública específica. ¿Qué estamos haciendo o qué se hace? ¿Cuáles son las soluciones? Acuérdense
que cuando ustedes piensan en política pública, ustedes están pensando en la solución al problema. Entonces, la corriente de la política pública, ¿qué es lo que hace? Abordar las soluciones a los problemas. ¿Qué hago con relación al abandono escolar? ¿Qué tipo de políticas hay? Bueno, pues a lo mejor hay becas, bueno, pues a lo mejor hay acompañamiento o tutorías, bueno, pues a lo mejor también hay intervenciones en la familia, bueno, también hay modelos de acompañamiento dentro de las propias escuelas, ¿no? Bueno, pues a lo mejor también podemos adaptar el modelo escolar, por decir algo. Estoy hablándoles a bote pronto. Y luego, aparte de eso, si se fijan ahí, yo no he hablado absolutamente nada de que si es una administración de Morena, que si es una administración conservadora o progresista. Ahí yo hablé de un problema, hablé de las soluciones al problema, pero tampoco me puedo cegar al hecho de que la política pública y los problemas están insertos en un marco político. Y lo que hace el marco de corrientes múltiples es que incluye el tema del entorno o contexto político, pero lo incluye aparte, sin meterlo todo a la licuadora. Y ahí se pueden analizar los factores políticos que permiten, como diría el equilibrio interrumpido, la estabilidad o el cambio en la política pública. ¿Cómo ocurre ese cambio? Ocurre a través de lo que decía Toño, a través de las ventanas de oportunidad. Cuando esas tres corrientes que tienen lógicas distintas, porque una cosa es cómo se comporta el problema de seguridad, cómo va creciendo el tema de la criminalidad, por ejemplo. Otro tema es cómo se comporta la política pública si decidimos no perseguir a los criminales, como luego ciertos presidentes han hecho. Y otra cosa es cómo va la política, cuál es el ánimo en torno a eso. Si estamos discutiendo si se quedan los militares en la calle o si no se quedan en la calle, cuáles son las implicaciones de eso. Entonces, cada una de esas corrientes tiene una lógica diferente y se conduce de manera distinta. El asunto es que el cambio en la política pública ocurre cuando esas tres corrientes se empatan, cuando esas tres corrientes se acoplan y se genera una cosa llamada ventana de oportunidad. Eso es lo que vamos a platicar un poquito la semana próxima. Y les platico así rápidamente, teniendo ese diagrama en la pantalla, aunque bueno, ya puedo dejar de compartir. Yo en este momento estoy haciendo lo tengo muy retrasado, por cierto, porque pues tengo clases y tengo otros proyectos. Tengo un proyecto de investigación que está abordando el tema de la política social en la cuarta transformación desde el enfoque de corrientes múltiples. Entonces, la primera parte de ese estudio que estoy haciendo es todos los factores, los problemas que había, las políticas públicas o las soluciones que había y los elementos o el entorno político que había en torno a la política social antes de que llegara el actual presidente. ¿Por qué? Porque el supuesto que yo estoy construyendo en mi artículo científico que estoy haciendo, en la investigación que estoy haciendo, es que con la llegada de este señor se generó una ventana de oportunidad para que efectivamente la política social cambiara y que efectivamente esas cosas que luego con las que nos convencieron a muchos de que primero los pobres y que por el bien de México y bla, 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 todo este asunto ya saben, ¿no? Que efectivamente se suponía podría propiciar el cambio en la política social. Esa es la primera parte del artículo, la construcción de una ventana de oportunidad. Y la segunda parte del artículo que estoy haciendo es cómo se destruyó esa ventana de oportunidad. Y cómo lo que se suponía iba a cambiar, no cambió. El título del artículo se llama, así como lo vieron en la pantalla, se llama Ventanas de oportunidad rotas. Es un juego entre las ventanas rotas, aquello que han visto en seguridad y así. Es un juego de palabras entre eso y las ventanas de oportunidad de las corrientes múltiples. Pero bueno, de eso platicamos con un poco más de detalle la semana próxima. No sé si tengan alguna duda, comentario, inquietud.
¿Dónde lo va a publicar, profe? La idea es, bueno, lo iba a presentar en un congreso en Estados Unidos, pero como ya se acabó mi visa, o se va a acabar, no sé. El punto es que no la renové, entonces no voy a ir. Eso iba a ser en Estados Unidos y la idea es publicarlo aquí en alguna revista nacional, o si me doy el tiempo, pues lo hago en inglés y lo intento publicar en inglés. En cualquiera de los casos, a quien esté interesado, pues se lo hago llegar. Para que vean cómo, con el perdón de las compañeras, porque luego nos pueden acusar de sexistas por este tipo de comentarios, para que vean cómo nos llevaron a la cama con engaños, ¿no? El otro artículo creo que nunca lo vimos, profe, el que nos iba a hacer llegar también. ¿Cuál era? Ah, pero ese era nada más un textillo, el de Viva México, sí, claro. Sí, a ver cómo le hacemos. Aquí lo tengo, creo que aquí lo tengo. Sí, es que no lo borré. Porque lo tengo en un concentrado de las cosas que escribía. Y sí, aquí está. ¿Cómo se los hago llegar? ¿Por aquí o por...? Es una cuartillita, ¿eh? Si quiere por WhatsApp al Beto y ya el Beto no lo distribuye. No, pues es que no tengo, pues mejor se los mando por correo. Ah, bueno, sí, mejor. O en la... Ustedes checan este asunto de la... plataforma o... También, maestro. Póngalo en la plataforma los dos. Como si fuera una actividad o algo. Es que este asunto del Teams, no, estoy viendo que no saca al buey de la milpa, o cómo era el dicho. El perro. Perro de la milpa, no saca el perro de la milpa. Yo soy O como el buey de la barranca. El buey de la barranca. Yo soy como el... No era el Chavo del Ocho, era el Chapulín Colorado. Sí era el que combinaba los dichos, ¿no? Así soy yo, más o menos. Bueno, entonces los pongo en la plataforma. Denme un segundo. Oiga, profe, ¿y también las diapositivas las puedes subir o esas son a título personal? No, sí, cómo no. Sobre todo tú que no vienes a clase. Oye, tú ya ten mucho cuidado ya con las faltas, ¿eh? Porque, sí estoy, profe, pero... Porque ya andas peligrando, si no es que ya... Como dice, no. Mire, ahorita estoy viendo el aeropuerto. Pues qué bonito todo y qué bien, pero ¿y nosotros qué? Pero hice el examen, profe. Pero acuérdate, ahí está en el programa, que si no tienes asistencias... Pero ¿qué cree? Gracias a que se graban las clases, me las chuto y hago mis apuntes. Bueno, mira, y aquí está ya aquí tengo en el folder ese de la bibliografía del curso, ahí lo voy a subir en este momento. Y es una cuartilla, y todo esto salió, bueno, le voy a poner, ¿cómo le pongo aquí? Viva México, nada más le voy a poner. El texto de ese textillo, o la historia de ese textillo salió por el tema de que Aarón se iba a ir a la bufa a gritar el Viva México. Entonces, pues ahí yo les doy, es un texto que, como les dije, yo escribí hace, déjenme les digo con precisión, 13 años. Entonces díganme, léanlo y vean si las cosas cambiaron o no cambiaron y si efectivamente viva México. Ahí está ya disponible en la plataforma. Les toma 4 o 5 minutos leerlo. Sí, el video también ya lo voy a subir. Al cabo, yo ya espero que estos últimos 2 ya se hayan grabado con audio. No, de hecho no espero. El de la semana pasada sí se grabó con audio y ya espero confirmar que también, el de hoy. ¿Ok? Bueno, pues la siguiente semana es la